Hola amigos. Continuamos con las novelas de algunos representantes de partidos políticos culpándose unos a otros sobre quienes fueron los responsables en incluir al crimen organizado en los gobiernos estatales o federal. Es hora de que nosotros como ciudadanos analicemos, y no nos dejemos llevar por el ping-pong de culpas entre todos los actores políticos. Lo cierto es, que todos los institutos políticos son culpables por la sencilla razón de no tener control en quienes ingresan como militantes. Pero eso lo veremos más tarde. Por lo pronto, saque las conclusiones de este encontronazo que se dieron Monreal del partido Morena, contra Federico Dorin, del partido Acción Nacional. Comenzamos. Y para hablar de ambas propuestas, le agradezco estén con nosotros esta tarde al diputado por Morena, Saúl Monreal. Saúl, gracias por tu tiempo. Buena tarde. Muy buenas tardes, gusto en saludar a todo el auditorio. Gracias y saludo también con gusto a Federico Dorin, diputado por el Partido Acción Nacional. Diputado Dorin, gracias. Hola Juan Pablo, buenas tardes, un saludo para Saúl. Gracias, bueno pues, ¿les parece si arrancamos con Saúl, quien representa a la bancada de Morena, partido que ha puesto sobre la mesa este par de iniciativas? ¿Te parece, Saúl, si hablamos primero de la creación de esta comisión que dependería del INE para revisar posibles vínculos entre candidatos y el crimen organizado? Saúl. Sí, la verdad, mira, yo celebro porque ahora todo debe de fiscalizarse, como siempre, pues, pero ahora que la derecha ha estado con esa narrativa ofensiva, es bueno que todos, incluso que esta comisión investigue y sobre todo que también vea los perfiles de las candidaturas, porque es necesario y sobre todo porque no podemos permitir que ni la delincuencia organizada ni el crimen se mezcle con la política. Diputado Doring. Mira, te diría que la idea de suyo no suena mal, el problema es el contexto en el que se presenta, Juan Pablo. A ver, si tú le hubieras preguntado a la Fiscalía de Sinaloa, ya sea con Sara Bruna o con la actual fiscal, o a la Policía Estatal que le entregaron a los Chapos, y a la Policía Municipal que le entregaron a los Chapos para desaparecer a los adversarios, según se ha acreditado por la Corte de Estados Unidos y por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, pues te habrían dicho que todos son personas honorables, que Rubén Rocha, que Insunza eran ciudadanos ejemplares, que no había ningún obstáculo para que accedieran a la gubernatura o a la senaduría. Entonces, es poner la iglesia en manos de Lutero. En un país donde Morena le ha entregado las fiscalías y las policías al crimen organizado, tendríamos que buscar que la validación ex ante sea de alguna instancia. Yo prefiero una instancia ciudadana, apartidista, que no sea manipulable por el gobierno. El ejemplo concreto que te pondría es esta sede de defensores, la que tú recuerdas nos hizo saber a los mexicanos que aspirantes a jueces y magistrados de los acordeones pues tenían pasado de haber defendido a narcotraficantes en juicios de amparo. Algo así es lo que nosotros quisiéramos hacer y también garantizar que pierda el registro quien postule narcos, porque esta idea pues solo previene, pero hay quienes no llegan como Rocha Moya de la mano del crimen organizado, sino que ya sentados se corrompen y luego pues se vuelven cómplices del narco, pero no todos llegan de la mano del narco, hay que castigar a los que llegan de la mano del narco y a los que ya sentados ahí se echan a perder y se vuelven cómplices del narco. Diputado Monreal. Mire, yo lo que creo es una falsa narrativa. Mire, ahí está Tomás Yarrington, ahí están tantos gobernadores, los Duarte de Veracruz y Chihuahua, que también traen nexo, incluso Tomás Yarrington, que lo protegen y que ha estado protegido. Yo creo que todo se debe de investigar y que todo debe de estar conforme a derecho. Por eso es importante esta comisión. Y mire, yo lo que creo, vea, no podemos permitir tampoco gobernadores que se crean independientes del pacto federal y que quieran siempre violar la ley, como lo hizo Maru Campos en Chihuahua, que no lo podemos permitir, o sea, es una traidora a la patria. Imagínese Alejandro Moreno, imagínese los panistas
apoyando las políticas públicas de Donald Trump. Eso es inaceptable. Yo creo que debemos de cerrar filas. Por eso, en cuanto yo he estado trabajando y voy a dar el debate por bien de la soberanía de nuestro país y que no podemos que se vulnere ni... A mí me da mucha tristeza que la derecha, el PAN, tenga estas actitudes y que de nuestra parte vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía. Estoy platicando con el senador Saúl Monreal y con el diputado federal Federico Doring. Federico, ¿qué tratamiento le van a dar ustedes como Partido de Acción Nacional, especialmente a esta iniciativa que entiendo el martes podría comenzar a tratarse en la extraordinaria? Pues el que te decía, nosotros creemos que sí se tiene que hacer algo para evitar que se postulen narcos, pero también vamos a defender nuestra propuesta, que pierdan el registro los partidos que postulen narcos. Vamos a tratar de buscar un mecanismo que sea confiable. No vamos a andarle preguntando a los narcos del bienestar sobre la probidad de los candidatos. Pues eso sería de una ingenuidad casi tan grande como la ignorancia que han exhibido aquí, porque pues hablan de Tomás Yarrington. Pues yo no me recuerdo al senador que fue el gobierno panista de Francisco Cabeza de Vaca, el que ayudó a su detención en Italia y el que colaboró para llevarlo ante la justicia. Y bueno, pues aquí vienen y con una ligereza que la verdad es que sorprende, hablan de gobernadores. Se le olvida a Saúl que su hermano, no voy a hablar de su partido, su hermano David firmó un convenio cuando Ken Salazar era el embajador de Estados Unidos en México, ilegal, que lo tuvo que exhibir en la mañanera hasta López Obrador, porque había firmado un convenio de colaboración con la DEA, con el FBI, David Monreal en Zacatecas, que estaba lleno de elementos estadounidenses en territorio. Ellos sí hicieron de lo que acusan a Maru, que no es cierto, y para distraernos de los narcos del bienestar y su extradición que se acordó el viernes con la visita del secretario Mullin, pues han construido estas patrañas de su requerimiento judicial del próximo miércoles. Senador Saúl. Mira, son unos sinvergüenzas. Aquí se lo digo a Federico de frente, porque incluso David no lo hizo a escondidas como lo hizo Maru Campos. Aquí hay una violación flagrante a nuestra Constitución y hay una violación a la ley de seguridad. No avisó y fue una declaración de la misma gobernadora y del fiscal, bueno, del exfiscal, donde cometieron una violación grave con dos... Imagínate, bueno, lamentablemente tuvimos ese accidente, pero si no hubiera ese accidente, imagínate en cuántas operaciones más lo hicieron. No, es un cínico, es un sinvergüenza, Federico, no deben ni de hablar. A diferencia con David, cuando vino Ken Salazar, tenía conocimiento el gobierno federal y nunca violamos ningún artículo de la Constitución, ni la ley de seguridad. Porque además, a ver, ya se le olvidó, hay colaboración, e incluso con la operación del Mencho, fue con coordinación y colaboración con el gobierno de Estados Unidos, con la inteligencia. Sí, pero bajo un entendimiento de colaboración, que eso es lo que no hizo su gobernadora, sinvergüenza, traidora a la patria, igual que Federico, que nunca informaron y nunca dijeron que había operaciones al gobierno federal. Eso es lo que está cuestionable. Por eso no tienen vergüenza y quieren crear una narrativa que nunca se las va a creer el pueblo de México. Diputado Doring, regáleme un minutito y pongo una pausa, si me lo permiten los dos, para seguir con el otro tema, la propuesta de Ricardo. Y a ver, pues mira, no negó lo que dije, su hermano firmó un convenio ilegal, lo tuvo que exhibir en la mañanera López Obrador, y pues ellos yo entiendo que esté muy molesto porque cada día los exhiben más en la opinión pública y seguramente pues no atraviesa por su mejor momento futbolístico ahora que ya le dijeron que no va a ser candidato a gobernador, pero yo me voy a concentrar en los narcos y el bienestar. La verdad es que Saúl y su hermano pues ya no representan nada en este país, ni siquiera para el futuro de Zacatecas. Voy a poner una pausa, si me permite, diputado, senador, voy a poner una pausa. Al regreso quiero seguir platicando con ustedes respecto a la propuesta que puso también sobre la mesa el jueves Ricardo Monreal para
evitar, para anular una elección cuando exista una intervención de un gobierno extranjero. Es la propuesta que incluso la presidenta palomeó desde la mañanera. Regresamos con esto y gracias a ambos por esta conversación. Pausa. Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Son las 6:45, estoy platicando con el senador por Morena, Saúl Monreal, y con el diputado por Acción Nacional, Federico Doring. El martes, la sesión extraordinaria en el Congreso de la Unión, y entre los temas, lo que hablábamos, la iniciativa para crear una comisión que vigile narcocandidaturas y que dependa del INE, y también una propuesta hecha por el diputado Ricardo Monreal, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaría el artículo 41, fracción sexta de la Constitución, adicionando un inciso, introduciendo una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Senador Saúl, ¿qué opina de esta propuesta que hizo su hermano Ricardo? La verdad la celebramos porque, imagínese, tiene que estar vigilado y vea la consecuencia. Ahí está la gobernadora de Chihuahua como una servil al gobierno de Estados Unidos. Pareciera que le ayudaron y por eso debemos de evitar, porque al rato traicionan al pueblo de México, vulneran la soberanía, y que esta reforma, por supuesto que la vamos a apoyar, y en el periodo extraordinario la próxima semana la vamos a estar discutiendo y analizando, y por supuesto que la vamos a aprobar desde Morena y los aliados. Qué bueno que Ricardo Monreal haya presentado esta iniciativa y que se blinde las elecciones en lo futuro. Diputado Doring, ¿qué opina de la idea? Mira, en abstracto no es una mala idea. A nadie le gustaría que alguien más decidiera el destino de su país. El tema es cómo se va a llevar a cabo. Todos los analistas han dicho que está mal planteada, que es muy discrecional, porque existe en materia electoral, Saúl no conoce, pero le voy a dar una clase gratuita contigo hoy aquí, aunque sea domingo. Hay un factor en derecho electoral que se llama determinancia. Si alguna irregularidad no representa más de 5% de la diferencia entre los contrincantes, se determina, por eso el término es determinancia, que no es un factor relevante en la contienda electoral. Incluso si alguien rebasa el tope de campaña, pero gana por un margen mayor a 5%, pues el criterio electoral de toda la historia reciente es, pues no fue determinante. Esto no lo dice la propuesta. Entonces habría que tratar de acotar de qué tamaño es la injerencia, porque a Morena le dio dinero Nicolás Maduro. Eso ya lo ha dicho Alex Abel, que le daba el dinero de Nicolás Maduro a través del programa de petróleo a cambio de alimentos. Ya dijo que se desvió dinero para la campaña de López Obrador, y eso no está claro cómo se va a evitar. Tienen ellos a los etarras y propagandistas de izquierda, también de España y de Venezuela, apoyándoles en su mercadotecnia, como a José Luis Monedero. Y por supuesto, pues nosotros creemos que hay que avisionar que también se anule un triunfo cuando te ayuden los narcos. Cualquiera de los narcogobernadores de Morena debería de ser anulado su triunfo. ¿Qué dijeron los tribunales en Michoacán, en Sinaloa? Que sí había habido narco, que sí el grupo de choque de Morena había sido el narco, pero que como no se había dado en más número de casillas, no había sido precisamente determinante. Ahí están las asistencias para que se dedique a hacer eso Saúl los jueves en vez de andar cantando con nazis. Diputado Monreal, perdón, senador Saúl Monreal. Mira, la eminencia, le voy a poner la eminencia a hipócrita de Federico. Pues ahora ya se olvidó, no nada más gobernadores, ahí está Federico García Luna. Ahora ya se le olvida, Genaro, no le puso te acuerdas, Federico a García no te acuerdas. Siga, Saúl. No, ya no te acuerdas. Es que anda ofuscado por lo del hermano Juan Pablo. García Luna. Ya no te acuerdas, Federico. Eminencia, enséñame, porque tú eres una eminencia y yo lo que digo es que todas estas cosas se tienen que blindar, Juan Pablo, y no nada más eso. Tienen que castigarse y sancionarse. Por eso qué bueno que la Fiscalía General de la República haya citado a Maru Campos y que explique su violación flagrante, que no lo podemos permitir,
que sean traidores a la patria. Ahora ya se les olvida, pareciera que se deben a Estados Unidos. No, por eso esta iniciativa de reforma, qué bueno que va a controlar y a sancionar a quienes se deban a gobiernos extranjeros. No lo podemos permitir. Los mexicanos aquí estamos y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, sin ninguna intervención extranjera. Por eso, lo digo, Juan Pablo, no es correcto lo que dice Federico, no lo voy a aceptar. Y bueno, vamos a estar dando el debate, vamos a trabajarlo a partir del martes con esta iniciativa del doctor Ricardo Monreal. Federico. Bueno, pues le agradezco sus piropos. Me llama eminencia, qué bueno que reconoce que yo sí sé de qué estoy hablando, estoy preparado. Mira, el factor no lo inventé yo, está en la ley, está confirmado por las tesis de la Sala Superior, es una, digámoslo así, jurisprudencia electoral. Alguien que supiera tantito de campañas pues, sabría cómo está este asunto. Y nosotros vamos a tratar de complementar la propuesta con que sea igualmente punible andar haciendo campaña con las maletas del narco. Hay un testimonio de Jocelyn Hernández, no sé si era amiga de Saúl cuando militaba todavía en Morena, que ella vio cómo llegaban las maletas del Chapo Isidro. Juan Pablo, es uno de los 10 más buscados por el FBI, creando narrativas. Y llevaba las Eres maletas un farsante, a la Federico. campaña de Rubén Rocha, cuando Américo Villarreal era el delegado de Morena. Y de eso es de lo que ellos no quieren hablar. Yo no voy a quedar en sus provocaciones de cuarta. Estoy listo para el debate y es más, si quiere clases, pues se las ofrezco gratis. Podemos ir entre su hermano y yo a la UNAM a quitarle mucha de la ignorancia que lleva para que pueda hacer mejor papeles en los debates. Eso es lo que eres. Senador eres un farsante Monreal, y regáleme por 30, eso te A lo tus digo. órdenes, amigo. 30 segunditos de una conclusión, senador. Bueno, primero vamos a defender siempre la soberanía de nuestro país, a pesar de que la derecha crea narrativas falsas y crea argumentos que son falaces. Aquí la eminencia debe de saberlo y también vamos a estar listos para el debate. Se va a aprobar y que se preparen sus candidatos que están aliados con la derecha, porque no lo vamos a permitir. Desde aquí, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, vamos a aprobar esta gran reforma. Diputado Dorin, una conclusión breve. No, muy breve. Queda claro que ellos lo único que no están dispuestos a realizar es su amaciato con los narcos, que lo único que no están dispuestos a legislar es que rompan el pacto con los narcos, porque si desquitas el huachicol fiscal y el dinero de sus narcos, no son capaces de ganar una elección. Por eso están tan alterados. Yo no le voy a tomar personal todos los insultos que me ha dicho, porque sé que está muy consternado por todo lo que dije de su hermano en tu programa, Juan Pablo. Diputado Dorin, senador Monreal, gracias a los dos. Saludos. Saludos a todo el auditorio. Gracias, es diputado, el diputado por el PAN, Federico Dorin, el senador por Morena, Saúl Monreal. Vamos. Como ustedes pueden ver, los debates que ofrecen nuestros flamantes políticos son prácticamente de verdulería. Se avientan acusaciones con una facilidad preocupante y sin pruebas de absolutamente nada. Y los que pagamos las consecuencias, somos los ciudadanos por tan bajo nivel. El que tengan diferente ideología política, no otorga el derecho a insultos y mucho menos descalificaciones. Son pares en el Congreso, y el diálogo debería predominar. Pero ojo, ellos nos están otorgando lo que a la mayoría de mexicanos les gusta: polarización, mentadas, ridículos, shows de 5 centavos. La verdad de las cosas es que durante toda la historia de México, todos los gobiernos federales han estado infiltrados de una u otra manera por criminales. Eso es un hecho. La corrupción es parte del ser humano, sea por el motivo que fuere. Se podrá controlar en mayor o menor medida, pero erradicar es casi imposible por la ambición del hombre. Lo único que podemos hacer es incrementar candados para intentar detener las infiltraciones. Proteger a los candidatos y políticos para que sean inaccesibles a las bandas criminales, y por supuesto, elegir a quienes no tengan cola que les pisen. ¿Imposible? Yo creo que sí, pero no debe quedar en el esfuerzo. Les agradezco, amigos, que me hayan acompañado, y pronto nos veremos por aquí. Muchas gracias y no olvides regalarme un like, suscribirte y compartir para llegar a más personas. Hasta la próxima.